RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tener contacto solamente en esta oportunidad con el ingeniero César Regalado. Él se encuentra en Cajamarca, candidato al Congreso de la República con el número 5 por Victoria Nacional. Ingeniero Regalado, agradecerle la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Me gustaría en primer lugar, una de sus propuestas es, usted está planteando una mejor utilización de los recursos, ¿no? Cómo focalizamos los mismos, el gasto, y qué tenemos que hacer para reactivar nuestra economía, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que se está llevando en este sentido, por favor? Sí, muchísimas gracias, mi estimado José, por la entrevista. Las principales iniciativas legislativas que estamos proponiendo hoy como candidatos al Congreso de la República, particularmente para la región Cajamarca y el país entero, es que el 20% de los recursos de inversión que se asignan a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de nuestro país se destinen al sector agrario. Como consecuencia de que, mi estimado José, Cajamarca es una de las regiones más pobres del país y justamente lo es por el abandono de la población mayoritaria que vive en la zona rural de Cajamarca. No puede ser posible que más de 30 años ya, no haya voluntad política para apoyar a este importante sector de nuestra población en Cajamarca y del país, porque no solamente es Cajamarca, sino que el sector rural del país está atravesando por problemas graves de pobreza y extrema pobreza. Entonces consideramos que por un acto de justicia estos recursos deben ser destinados al sector agrario para financiar los grandes proyectos en agricultura, en ganadería, en artesanía, proyectos en infraestructura de riego, proyectos forestales, para dinamizar la economía de nuestros hermanos y hermanas que viven en la zona rural, pero también para disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema que actualmente están siendo afectados. Ahora, en esa misma línea que usted traza, ingeniero Regalado, en el tema de la reactivación del agro, manejar un agro sostenible, ¿es compatible el agro con las actividades mineras? Bueno, tanto la agricultura como la minería compiten por el agua. Y lamentablemente el accionar de empresas mineras en Cajamarca hemos visto su irresponsabilidad porque contaminan el agua, contaminan el suelo y contaminan las plantas, y eso definitivamente, una minería irresponsable bajo esta forma de ninguna manera es compatible con el sector agrario. Pero, o sea, usted no plantea entonces inversiones mineras así de manera puntual en Cajamarca. Bueno, la minería es una actividad productiva e importante para nuestro país y lo vemos así, lo consideramos de esta manera. Lo que no estamos de acuerdo es con la irresponsabilidad de empresas mineras que contaminen impunemente el agua, que contaminen impunemente los suelos, que contaminen la vida e inclusive que contaminen, por ejemplo, la vida de nuestros conciudadanos con metales pesados. Y yo soy natural de la provincia de Hualgayoc. Hualgayoc es una de las provincias más contaminadas del Perú y posiblemente del mundo por efecto de la minería. Es lamentable la irresponsabilidad de las empresas mineras, cómo actúan en nuestra provincia, y eso obviamente que no puede seguir así, atentando la vida y atentando derechos fundamentales, como es la vida y obviamente el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado establecido en nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Ahora, ¿de qué manera entonces se va a reactivar la economía en Cajamarca? Cajamarca tiene pobreza y pobreza extrema bien marcada, ¿no? ¿Cómo es que usted plantea que se devuelva una mejor calidad de vida a los cajamarquinos? ¿De qué manera? Solamente con el agro, pero el agro es incipiente, el agro es bien incipiente en Cajamarca. Sí, gracias José. Destinando los recursos que son asignados a través del sector público. Para su conocimiento, el año 2020, Cajamarca tuvo un presupuesto de 1.993.9 millones de soles, tanto entre gobierno regional y gobiernos locales. De esos recursos, solamente lograron gastarse 848.8 millones de soles. Es decir, más de 1.185 millones de soles no se gastaron. El problema fundamental que tenemos, por ejemplo, Cajamarca, y que pasa generalmente en partes del país, el problema no es carencia de recursos. El problema es
eficiencia en la ejecución de gasto. ¿Cómo es posible que habiendo tantas necesidades en la región Cajamarca, una de las más pobres del país, se deje de invertir 1.185 millones de soles y tengamos las consecuencias que ahora lo tenemos, ¿no? Es por esa razón que estamos proponiendo que el 20% de los recursos de inversión se destinen al sector agrario y con carácter vinculante. Porque lo que está pasando ahora, ¿cómo regiones entender rurales de nuestro país es que todo pasa por la voluntad política de los gobernantes. Ahora, ¿cómo entendemos? Si hay algún gobernante que no le interese el sector agrario, definitivamente no le va a asignar recursos. Ahora, ingeniero Entonces Regalado, queremos esta norma con carácter vinculante para que si los gobiernos locales o el gobierno regional no destinan los recursos considerados en este porcentaje, estos recursos al siguiente año pasen al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que a través de sus OPDs, de sus organismos públicos descentralizados, ejecuten los proyectos que requieren cada una de las regiones y cada uno de los territorios donde las autoridades políticas no han tenido voluntad para invertir en el sector agrario. Y de esta manera podamos disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema. Quiero que entiendas, José, que hoy realmente disminuir la pobreza es un imperativo moral. No podemos tener a nuestra población en pobreza y pobreza extrema como las que hoy lo tenemos. Solamente quiero recordarte que el Perú, como ser miembro de las Naciones Unidas, hay un compromiso firmado en la Agenda 2030, donde establece que al 2030, justamente, valga la redundancia, se tiene que disminuir totalmente o acabar con la pobreza extrema. Y eso tenemos que iniciarlo ya por un acto de justicia. ahora, cuando usted nos dice que las inversiones tienen el 20% para desarrollo productivo, desarrollo en el agro, para una mitigación de la lucha contra la pobreza, ¿cómo entender esa dualidad, ¿no? Si es que las grandes inversiones vienen justamente de los sectores extractivos, ¿no? Entonces, si no hay inversiones, no hay canon, no hay regalías, ¿no? ¿Cómo entender esto, ingeniero Regalado? ¿Solamente con el aporte del sector público? Te he manifestado, mi estimado José, que nosotros consideramos a la minería como una actividad productiva importante, pero lo que no estamos de acuerdo es que se contamine las fuentes de agua. Contaminando el agua, que es el líquido vital con la que se desarrolla la agricultura, la ganadería, definitivamente estamos generando graves daños al ecosistema y afectando a las poblaciones. Particularmente aquí hablo de en la provincia de Hualgayoc. Me gustaría que tal vez, ojalá en algún momento, yo conozco puedan visitar cómo tenemos dos ríos totalmente contaminados. No, conozco. Totalmente y por contaminados eso, permítame, por efectos de la minería. No, Entonces, sistemas como ellos definitivamente no podemos hablar. No, conozco yo en Hualgayoc, por eso le estoy preguntando. En Hualgayoc también hay bastantes pasivos ambientales, ¿no? Y eso es un tema que poco se habla, ¿no? Pero hay bastante pasivos ambientales, ¿no? Y justamente porque son terrenos mineralizados, ¿no? En Hualgayoc, en Bambamarca, ¿no? En todas esas zonas en los centros poblados, ¿no? Porque hay muchos pasivos ambientales. Hemos tenido oportunidad de conversar con la gente de activos mineros, ¿no? Por eso se lo preguntaba, ¿no? Porque yo reviso su plan de gobierno de ustedes y el señor Jorge Chávez Álvarez, con quien hemos conversado en reiteradas oportunidades, no es un opositor a la minería, muy por el contrario. Es una persona que apuesta por las inversiones, ¿no? Naturalmente, yo estoy de acuerdo cuando usted dice que las inversiones tienen que ser sostenibles, ¿no? Que tiene que haber mitigación en el tema ambiental, que tiene que haber un acuerdo con las comunidades, ¿no? Porque la gran pregunta es cómo sostenemos, cómo logramos mitigar la pobreza si es que no tenemos recursos. Sí, desde luego que sí, estimado José. Lo que pasa es que a nivel país solamente se está viendo como que la minería es el único sector que podría tal vez apalancar recursos para poder lograr el desarrollo. Tenemos actividades productivas y sostenibles que se han dejado de lado, mi estimado José. Por ejemplo, el tema del turismo, hoy abandonado. El tema de la agricultura, hoy abandonada. El tema de la ganadería, abandonado. Entonces, y justamente, claro, cuando uno dice, no, pues solamente la minería salvará al Perú, y no es así. Mi estimado José, yo creo que hay otras actividades productivas que generan recursos, réditos económicos y aportan permanentemente al fisco peruano,
que bien podrían desarrollarse y que bien podrían contribuir al fisco peruano. Y con ello no estoy diciendo que estamos en contra de la minería. Lo que sí exigimos que la minería realmente pues hagan su labor de una manera responsable, sin contaminar el medio ambiente, sin contaminar y hacer daño y atentar contra la vida de nuestros conciudadanos. Eso no está permitido acá ni en ninguna parte del mundo. No hay que permitirlo. Yo creo acá en el Perú, mi estimado José, vas a los países desarrollados donde los estándares ambientales realmente pues, son sumamente elevados, donde las multas por contaminar el medio ambiente son sumamente drásticas. Pero vemos acá en nuestro país que lamentablemente no es así. Vemos, por ejemplo, cómo hay grandes empresas que hasta el momento se rehúsan o no quieren pagar sus impuestos. Y ese es otro tema. O sea, ¿de qué responsabilidad hablamos? No hablamos solamente de responsabilidad ambiental, hablamos también de responsabilidad tributaria. Si tú revisas, por ejemplo, las grandes empresas que hasta el momento están debiendo millones y millones al Estado, no quieren pagar, y es más, conocimos hace poco inclusive que estuvieron pidiendo al Tribunal Constitucional que se les exonerara sus impuestos. Entonces lo que yo quiero decir aquí, o sea, tenemos una irresponsabilidad mayúscula, por decirlo menos, ¿no? Pero lo que yo entiendo de su punto de vista, ¿no? Pero la verdad que se lo digo con toda sinceridad, hay dentro de su punto de vista más se acerca a otras orillas políticas que a la de Victoria Nacional, ¿no? Victoria Nacional no tiene esa propuesta que usted plantea. Parece que allí hay una, como le digo, no hay una conexión directa entre lo que se plantea para el tema de las inversiones, ¿no? Porque yo he conversado con gente de Victoria Nacional, ¿no? Acabo de conversar hace unos días con el señor Nieto Montesinos, ¿no? Que también forma parte del núcleo de Victoria Nacional, ¿no? Y ellos están justamente de acuerdo, ¿no? En darle una mirada responsable a los temas, ¿no? Pero no oponerse a rajatabla, ¿no? Porque oponerse a rajatabla... De acuerdo, mi estimado José, totalmente de acuerdo. Y en el plan de gobierno está, y lo ha dicho Forsyth más de una vez. Forsyth poco toca el tema. Responsabilidad ambiental. Forsyth poco toca el tema, y le voy a ser muy sincero. Quienes tocan más el tema son Jorge Chávez Álvarez, el señor Nieto y el señor Carlos Brus. Por eso, la verdad que le encuentro bastante distancia con lo que usted dice, con lo que manifiestan, los asesores principales de Victoria Nacional, ¿no? Lo han manifestado, y el plan de gobierno de Victoria Nacional establece minería, sí, pero con responsabilidad ambiental, mi estimado. O sea, usted no es opuesto a la minería, entonces. Desde luego que no, yo estoy diciéndole, no soy opositor al tema minero. Lo que estoy diciendo, y consideramos que la actividad minera es una actividad productiva importante para el país y los países del mundo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo con la manera irresponsable como vienen actuando, particularmente en la provincia de Huancayo. Si tú conoces, mi estimado José Huancayo, claro, entonces yo creo que me darás la razón. Claro, yo conozco Cajamarca. Yo he estado mucho tiempo en Cajamarca, ¿no? Por eso que le pregunto, y por eso le digo, hay pasivos ambientales que tampoco se resuelven. No todo es problema de la minería formal, ¿no? Hay pasivos ambientales, y eso en realidad me alegraría que usted llegue al Parlamento para darle verdaderamente impulso a que se remedien esos activos, ¿no? Esos pasivos mineros, ¿no? Pasivos ambientales, ¿no? Y además, ¿para qué? Para que las instituciones que trabajan muy de cerca, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, OEFA, también hagan su trabajo como tal, ¿no? Eso sería sustancial, ¿no? Ahora, ¿qué otra propuesta está llevando usted al Congreso? Sí, otra iniciativa legislativa importante, mi estimado José, que también está relacionado con el tema agrario, es que los recursos del programa de alimentación escolar Cali-Guarma pasen a ser administrados por los gobiernos locales y se establezcan mecanismos adecuados de compra directa a los pequeños productores. Al respecto, debo manifestarte, mi estimado José, Cali-Guarma es un importante programa que saludamos y felicitamos, sinceramente. Lo que no estamos de acuerdo es que se compren a grandes empresarios en desmedro de los pequeños productores. Para tu conocimiento, para el presente año en la región Cajamarca, Cali-Guarma tiene un presupuesto de 178.8 millones de soles. De estos dineros, de esa cantidad de dinero, ni un solo sol va a parar
a los bolsillos de los pequeños productores. Se está comprando a grandes empresas, a grandes grupos empresariales en desmedro de los pequeños productores. Y cuando tú ves la calidad de alimentos que traen sinceramente o se brindan a los niños, realmente se contradicen con la calidad de alimentos que tenemos en la zona rural. No es posible que, por ejemplo, en las partes más alejadas de Cajamarca se esté dando, proveyendo con leche en tarro, leche Bonlé, habiendo leche fresca de vaca. No es posible que en los lugares más alejados, por ejemplo, o en los lugares de nuestra región Cajamarca y tal vez del país, se provea, por ejemplo, con pavita San Fernando, pavita enlatada, no sé la marca, pero pavita enlatada, habiendo gallinas, habiendo cuyes, con pollo enlatado. Entonces, yo considero realmente un grave error bajo la forma como está constituida, y pediremos que inmediatamente estos recursos pasen a ser administrados por los gobiernos locales y que los gobiernos locales establezcan mecanismos apropiados de compra directa a nuestros pequeños productores y con ello dinamizar su economía y dar pie a la reactivación económica del sector agrario tan golpeado en esa pandemia y que hasta el momento no le están llegando los recursos para poder reactivar su economía. Muy bien, ingeniero César Regalado, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Usted es candidato con el número 5 por Victoria Nacional en Cajamarca, el partido que encabeza George Forsyth. Le agradezco, le deseo muchos éxitos, ingeniero Regalado, para con sus propuestas al Congreso de la República. Muy agradecido, muy gentil ha sido. Muchísimas gracias, José, y agradecerte por tu espacio democrático. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Conversamos con el ingeniero César Regalado directamente de Cajamarca. RCR, la red que comunica y une al Perú.